Estamos de regreso, gracias por seguir con Noticias Oro Mar. Ya estamos enlazados con nuestro invitado, el economista Marco Flores. Él es director del Foro de Economía en nuestro país. Muchísimas gracias, economista, por atender esta conversación con Noticias Oro Mar. ¿Cuál es la situación real del país? Tenemos un déficit fiscal bastante importante, un presupuesto general del Estado desfinanciado, aumento del IVA, que es la postura del gobierno con medidas tributarias, la deuda pública extremadamente abultada, la focalización de los combustibles ahora mismo está incierta y los precios de los alimentos también se están disparando. Este es prácticamente el síntoma de este paciente que se llama Ecuador o nuestro país, mi querido economista Marco Flores. Utilizando esos mismos términos médicos, ¿cuál sería el diagnóstico económico del país viendo estos síntomas que hemos un poco citado, o estamos en una situación de terapia intensiva? Bienvenido, economista. Buenos días, Pedro Plotario. Un gusto saludar a usted, a su audiencia. Muy grato poder conversar con ustedes. La situación del Ecuador es sumamente complicada, pero además hay que analizarla por sectores, ¿no? En el Ecuador hay un sector de ingresos altos que no tiene problema, que es una minoría. Hay un sector de ingresos medios que tiene serios problemas. Y hay un sector de ingresos bajos y de ingresos precarios donde la situación es de terapia intensiva por obvios motivos. ¿Se refiere a la población? ¿Perdón? ¿Se refiere a la población de estos sectores? Sí, a la población. Es el sector que, este sector, el último, es el sector de menos recursos y por lo tanto de menos capacidad de defensa frente a todo lo que le ha traído el mal manejo de la economía. Ahora, usted ha mencionado algunas variables económicas y lo ha hecho bien, que son las que están asfixiando la situación de las personas. La primera, yo le diría, es que la falta de crecimiento económico ha sido letal para el Ecuador. Llevamos más de 7 años prácticamente sin crecimiento económico. Si usted revisa, las cifras que doy son siempre oficiales, ¿no? Son cifras del Banco Central y en el caso de la deuda del Ministerio de Finanzas. Entre el año 2017 y el año 2023, el crecimiento de la economía fue en promedio anual medio punto del PIB, 0,5%. 10 veces menos de lo que el Ecuador requiere crecer. El Ecuador requiere crecer al 5% para mantener empleo, generar nuevo empleo y en algo reducir pobreza. ¿Y por qué no logramos ese crecimiento? Porque son las medidas económicas mal orientadas, mal adoptadas por cada uno de los gobiernos que no logran precisamente ese desarrollo y más bien al contrario, la economía está frenada. No sé si estemos frente a un shock económico, economista. Yo creo que fundamentalmente hay una enorme responsabilidad de la gente. Y me duele decirlo porque soy ecuatoriano y le quiero a mi país, pero la gente elige mal. Ha elegido 3 gobiernos. En el primero, en el de Moreno, no se sabía lo que iba a hacer con Moreno. La gente votó básicamente porque le puso el correísmo. Pero en nosotros eligió a 2 gobiernos de extrema derecha. Y no se puede gobernar un país bien desde los extremos, ni desde la extrema izquierda ni desde la extrema derecha. La extrema izquierda tiene varias aberraciones y destrucción, y la extrema derecha también, con la diferencia que la extrema derecha lo único que hace es generar políticas económicas que beneficien a quienes gobiernan o a su entorno, es decir, a las gentes que están a su alrededor. Y es lo que ha ocurrido en el país. Mire, hay un hecho que es muy interesante de destacar. Ahora que el Ecuador se apresta a firmar un nuevo convenio con el Fondo Monetario, que al Ecuador se le presenta como el nuevo becerro de oro, ¿no? Aquí en el Ecuador hay varios becerros de oro que a la gente le gusta tocar y pasar adorando. Uno es la dolarización. Uh-huh. El otro es ahora el Fondo Monetario Internacional. Va a solucionar las cosas. En el gobierno de Moreno se firmó un convenio con el Fondo Monetario Internacional que continuó con Lazo. Y el Ecuador recibió 6.500 millones de dólares. Antes de Moreno, el Ecuador no le debía dinero al Fondo Monetario. Hoy le debe al Fondo Monetario alrededor de 8.000 millones de dólares. Con ese dinero aquí no se puso un poste con un foco. Todo eso se fue en el pago de la deuda y en gasto corriente. Entonces, ¿qué le dijeron al país? Le dijeron que esto era para salvar la economía, que íbamos a tener una economía ordenada, que se iba a favorecer el crecimiento económico, que la gente iba a salir del empantanamiento del empleo. Solamente el 35% de la fuerza laboral tiene empleo en el Ecuador. Ahora, veamos qué es lo que sucedió, cuáles han sido los resultados luego de 7 años de la economía de la casa
Yo diría un poco más, mi querido economista, porque tenemos 20 años de tumbo en tumbo y no logramos ese crecimiento económico que usted siempre escucho que viene aspirando, lamentablemente. Y hemos tenido políticas estatistas que lamentablemente tampoco han logrado ese desarrollo económico, como políticas privatizadoras o de esa alianza público-privada entregadas, como usted dice, al Fondo Monetario Internacional. Pero ahora estamos en un escenario bastante sensible y delicado. ¿Hacia dónde apuntan las medidas tributarias que ha adoptado actualmente el presidente Daniel Noboa? Es el mismo escenario, por eso le estoy haciendo este recuerdo. El señor Noboa se posesiona en noviembre. Y en vez de recibir la casa en orden, una economía por lo menos sustentable, recibe una economía fiscalmente en ruinas. El Ecuador debe 82.000 millones de dólares. 82.000 millones de dólares. Ahora está debiendo ya casi 84.000, de acuerdo a la última cifra que vi. Y no tiene posibilidad de pagar esa deuda. Para pagar esa deuda lo que ha hecho es destruir la inversión pública. Por eso usted tiene los servicios públicos destruidos también, los hospitales desabastecidos. Por eso usted tiene un grado de inseguridad. No es el único factor. ¿Y de dónde saca dinero este hombre para hacer la inversión pública si tiene una deuda gigantesca de 82.000 millones de dólares? Bueno, tiene que priorizar, pues. Tiene que priorizar. ¿Priorizar qué? El problema es que estos gobiernos, los gobiernos de derecha, priorizan el pago de la deuda, cuando lo que deben priorizar es el crecimiento económico, la inversión pública. Usted tiene una economía estancada, como ya hemos hablado, tiene una economía estancada. Entonces, la forma de salir de ese estancamiento es a través de la inversión pública, porque la inversión internacional no existe en el Ecuador, y la inversión privada también está estancada. Entonces, para poder salir de ese hueco, de ese estancamiento, el Estado, a través del gasto de inversión pública, fundamentalmente en salud, en educación, en infraestructura, que es fundamental, ¿no? Carreteras, puentes, en fin, y en seguridad, el Estado tiene que poner dinero en la economía. ¿Qué es lo que ha hecho el país? Ha hecho exactamente lo contrario. Entonces nos hemos ido más adentro y seguimos marchando en el propio terreno. Entonces usted me dirá, ¿y cómo paga la deuda? Primero, ahora se va a endeudar nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. No, y la receta del Fondo Monetario Internacional es bien conocida. El Fondo Monetario Internacional no da plata gratis. Entonces, ¿quiénes se van a perjudicar del convenio con el Fondo Monetario Internacional? ¿Quiénes van a sufrir las consecuencias? Los pobres. Y en buena medida también la clase de ingresos medios. De ingresos medios para arriba, ellos pueden desenvolverse y pueden pagar gasolina más cara y transporte más caro porque tienen los recursos. Y ahora mismo, economista, y ahora mismo el Ecuador o el gobierno está en un proceso o en una gestión para solicitar un nuevo préstamo ante el Fondo Monetario Internacional. Leía un artículo que usted publicó en su cuenta de X y decía que todas las medidas tributarias que está adoptando este gobierno son precisamente parte de una receta del FMI. ¿Cómo fundamenta que hay usted? Bueno, la receta del FMI es conocida en el mundo. Es conocido en el mundo, es decir, los economistas que hacemos investigación macroeconómica la sabemos de memoria, y no es solamente aquí en el Ecuador. Uno de los casos más emblemáticos de los últimos tiempos es Pakistán, ¿no? Con las privatizaciones que les llevaron al desastre. Pero esta receta del Fondo Monetario para el Ecuador no es nueva. Lo que usted ha leído en mi artículo es lo que le pidió exactamente el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Moreno y luego al gobierno de Lazo. ¿Podemos citar, por favor, qué le pidió el FMI al gobierno? Sí, con mucho gusto. Para que ahora, ¿cuánto de la receta aceptan los gobiernos y en cuánto le dan gusto al Fondo Monetario? Depende del gobierno. En el gobierno de Lazo le dieron gusto en muchas cosas. ¿En cuánto le va a dar gusto el gobierno de Noboa? Dependerá de qué es lo que resuelva hacer el señor Noboa. Para empezar, aceptó ya el incremento del IVA al 15%. ¿Qué es lo que le pide el Fondo Monetario? Pero no se olvide usted de que cuando analice lo que pide el Fondo Monetario, que yo no estoy diciendo que el Fondo Monetario es un molde de hacer diablos, pero a la inmensa mayoría de los ecuatorianos no le ayuda en nada, le perjudiquen mucho. Y le digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pide? A ver, el IVA al 15% y hasta al 15%. Esta es una cosa que ha venido pidiendo el Fondo desde hace rato atrás. ¿Qué más? Pide que suban las aportaciones a la seguridad social, es decir, que los trabajadores aporten más, que le reduzcan el número de años, que reduzcan. El señor Augusto Latorre que hizo ese informe, lo que hizo fue copiar, en definitiva, la propuesta del Fondo Monetario, que le reduzcan el número de años para considerar el promedio de la jubilación no de los últimos 5 años, sino de los últimos 30 años, lo cual equivale a bajar el promedio.
pero además ampliar el número de aportes, es decir, ampliar el número de años que la gente trabaja más. Supuestamente para salvar al Seguro Social que está en crisis y probablemente... Supuestamente para salvar al Seguro Social, pero la crisis del Seguro Social no es porque los aportes sean bajos, sino porque no hay el número suficiente de aportantes. Y no hay el número suficiente de aportantes porque no hay empleo, pues. Claro. Si hubiera empleo, en vez de tener 35% de la fuerza laboral aportando, y usted podría tener, como tuvimos en años pasados, 45, 48 y hasta el 50%, la cosa sería diferente solo si tuviéramos una tasa de empleo del 50%. Pero no tenemos eso. Entonces aquí lo que tratan es de solucionar el problema por los efectos, no por las causas. ¿Qué más pide el Fondo Monetario? Evidentemente la eliminación de los llamados subsidios a los combustibles. Y digo subsidios a los combustibles porque en buena medida no son subsidios a los combustibles. El gobierno quiere tener precios internacionales en la venta de combustibles importados, claro, y además producción nacional. Y a propósito de aquello, mire que se está prolongando la focalización de los combustibles. Supuestamente el gobierno anunció que va a tomar un nuevo mecanismo para ver de qué manera se benefician los que necesariamente tienen que hacerlo y no quienes están beneficiándose del contrabando y otros negocios ilícitos que también le hacen daño al país. Sí, señor. La última vez que conversé con usted le dije que no iba a haber focalización. La focalización se viene hablando en el país hace 40 años. Lo que el gobierno debe hacer, en mi concepto por lo menos... Una buena focalización, sí. No focalización. Si es que quiere tener combustibles a precios internacionales, debe compensar, no focalizar. Y son cosas muy diferentes. Debe compensar a la gente pobre. Y hay formas de hacer. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? No es mirándole el iris del ojo ni diciendo saque la lengua para ver si usted tiene plata o no tiene plata. Como dicen estos economistas neoliberales que por la placa del auto, una serie de tonterías que no hay en ninguna parte del mundo. La forma de compensar es reduciendo los impuestos. Y reduciendo los impuestos, sobre todo, que le pegan a la gente de ingresos medios y que le pegan a la gente pobre. Entonces, se reducen los impuestos, pero se reducen también las recaudaciones para fortalecer el presupuesto general del Estado. Y mire usted que el Ecuador tiene graves crisis en la caja fiscal. No tenemos ni siquiera para pagarle a los servidores públicos del país. No hay circulante en el país. Con el alza del IVA, ¿cree que mitigaremos este problema? Porque el gobierno ha dicho que estos recursos... Usted está haciendo un juicio que es totalmente equivocado. Lo que usted acaba de decir es totalmente equivocado. Cuando usted reduce impuestos, lo que tiene que ver es cuál es la presión fiscal, es decir, cuál es el porcentaje de impuestos sobre el PIB. Usted puede reducir unos y bajar otros. Por ejemplo, le voy a dar una fórmula para poder compensar. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? ¿Qué es lo que le hubiera dicho yo al presidente? ¿O qué es lo que yo haría si fuera presidente de este país? Yo bajaría el IVA, y lo bajaría sustancialmente, pero elevaría el impuesto a la salida de divisas. Por señalarle un caso. Pero ya está en 5% el impuesto a salida de divisas. No está en 5%, está en 3,5%. Está en 3,5%. Mi propuesta fue... ¿Está en proyección de subir al 5% entonces? No está en ninguna proyección. No lo va a subir. No lo va a subir y él mismo lo ha dicho. Está en el 3,5%, dijo que ahí se iba a quedar. Si mañana cambia de idea, bueno, será otro cantar, pero por lo menos es lo que ha dicho. Pero le estoy señalando un impuesto. ¿Qué más puede hacer usted? Eliminar $1,000 millones del gasto tributario, que es innecesario, subsidios innecesarios a las grandes empresas. El gasto tributario tiene $5,300 millones. Yo digo que de ahí se puede sacar $1,000 millones. Algunos hablan de 1,500. Yo me pongo muy conservador y digo, de ahí podemos ahorrarnos $1,000 millones que va a la caja fiscal. ¿Qué más puede hacer? Eliminar otros subsidios que existen, por ejemplo, para las grandes mineras, los subsidios energéticos, que es bastante plata que se les regala aquí a las mineras. Simplemente señalándole dos o tres cosas. Y entonces usted puede bajar el IVA, pero además la economía no es estática, la economía es dinámica y tampoco la economía es lineal. Cuando usted baja el precio de un impuesto, en este caso el porcentaje del IVA, hay una reacción en la demanda. Eso se llama la elasticidad de la demanda. Entonces, cuando usted baja el precio de un impuesto, baja usted el IVA, por ejemplo, la gente tiende a consumir más. Claro. Y el consumo, Pedro Clotario, es el 82% del PIB. Y en este país, en medio de la peor contracción que estamos viviendo, del estancamiento... Igual la gente consume, sale a los conciertos, sale a comprar, lo que sea. Muchísimas gracias, mi querido economista. Pero consume una parte de la gente, pues no toda la gente. Por eso le comencé hablando que usted tiene que referirse a los sectores de la gente. Perfecto, muchísimas gracias. 7 millones de personas que viven con menos de $3, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Como siempre ha sido un placer, un gusto conversar con usted, economista Marco Flores, director del Foro de Economía de nuestro país. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Ya regresamos con muchísima más información.